Pero no olviden que hemos venido estudiando sobre la espada, la palabra de Dios. Y sencillamente necesitamos conocer más y más sobre lo que enseña la Biblia sobre este aspecto. Vamos a leer, hermanos, del versículo 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios añada bendición a su palabra. Padre, hemos cantado himnos, coros, hemos participado, Señor, de lo mucho que nos das, de lo poco que damos para tu obra. Y ahora, Señor, nos toca la oportunidad de seguir aprendiendo más sobre este precioso libro. Estas palabras eternas que tenemos en este libro. Pedimos sabiduría, sabiduría de lo alto. Reconocemos, Señor, que no sabemos nada como deberíamos de saberlo. Por eso te pedimos, te imploramos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este estudio y que podamos, Señor, saturarnos de tanto conocimiento, pero para llevarlos a la práctica en cada momento de nuestra existencia. Enséñanos, Señor, abre el entendimiento, produce hambre y sed de tu palabra en este momento. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Yo creo que son 3 jueves que hemos quedado un poquito en el aire. Pero la verdad es que de una u otra manera, hermanos, tenemos que seguir aprendiendo cada día más y más de la palabra del Señor. Hemos dicho que la Biblia es el libro de todos los tiempos. La han querido destruir, pero no la han destruido. En muchos países comunistas coartan la libertad de tener un libro. Y hermanos, desde que la palabra del Señor está en nuestras manos, esta es una gran bendición escuchar la voz del Señor. Hemos dicho, hermano, que todo lo que está en este libro, 66 libros, 31.163 versículos, 1.189 capítulos, fueron inspirados por Dios. Aunque la gente diga que el libro es un papel y el papel aguanta lo que le pongan, pero nosotros hemos aceptado, hermanos, a través del consejo de la palabra de Dios, que este santo libro ha sido inspirado por Dios. Como lo dice ahí la palabra del Señor en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro lo dice la palabra del Señor, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, a la gente le toca creer o no creer, nada más. Porque la verdad que un atributo que Dios tiene es la inmutabilidad. Y cuando se habla de la inmutabilidad es que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice su palabra.
Y entonces, aunque la gente quiera decir lo que quiera en cuanto a este libro, nosotros como hijos de Dios aceptamos todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, no olviden que lo último que enseñamos la vez pasada es que el Espíritu Santo habló a través de los hombres. Ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dictaba. En el Antiguo Testamento, acuérdense que Dios hablaba con ellos a través de los sueños, de las revelaciones, a través de las visiones. En el Nuevo Testamento, los discípulos tuvieron de cerca al Padre eterno, hecho Dios hombre, y recibieron todo en la sapiencia, la sabiduría del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, todo el Antiguo Testamento existía, todo el Antiguo Testamento. Usted lo puede corroborar en Lucas capítulo 24, versículo 44, que el Señor hablaba a través de los salmos, los profetas, los libros de la ley. Eso era lo que utilizaba el Señor en su ministerio. Pero cuando el Señor desaparece, solo quedaron los 12 discípulos y obviamente que el Espíritu Santo instruyó a todos estos hombres para que escribieran estas palabras bellísimas que encontramos en el libro de la vida. Todos aquellos hombres fueron inspirados por Dios. Ahora, hay un gran problema en la actualidad. Para que la gente pueda entender la Biblia, lo primero que necesitan es tener al Espíritu Santo en su vida. Hermanos, las religiones, las sectas no entienden la Biblia. Pueden utilizar la Biblia, pueden abrir este libro, pueden tratar de entender algunas cosas que son fáciles de entender. Ejemplo, si cualquiera puede leer Juan capítulo 14, versículo 6, cuando dice la Biblia, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién no puede entender esto? No se necesita más que tener raciocinio, no se necesita más que tener un poco de sabiduría para entender lo que dice la Biblia. Pero hay cosas que no se pueden entender si no es a través y por medio del Espíritu de Dios. Así que las religiones no entienden la Biblia. Los testigos de Jehová no entienden la Biblia. Los mormones no pueden entender la Biblia. Las sectas no pueden entender la Biblia. Los católicos no pueden entender la Biblia. Aunque hay que darle gracias al Señor, que yo no sé si ustedes leyeron ahí en Facebook, que ya el catolicismo revertió el asunto de que María ya no es corredentora. Lo está diciendo ahorita mismo. Es increíble, ¿no? Pero nadie puede entender la Biblia si no es a través del Espíritu Santo. Ahora, vamos al pueblo de Dios. Un hermano que anda en pecado no puede entender la Biblia. Alguien que anda en desobediencia, que anda en rebeldía, hermano, no puede entender la Biblia. No puede. Porque si el autor único de la Biblia, aunque utilizaron 40 hombres para escribir la Biblia en distintas épocas, pero fue el Espíritu Santo el que le instruyó todo, para poder entender la Biblia, un hijo de Dios, una hija de Dios, necesita estar en correcta relación con el Espíritu Santo. Fuera de ahí, hermanos, es puro razonamiento de la gente. Cuando en nuestros templos encontramos posiciones encontradas de los hermanos, no, que esto es así, no, que esto tiene que ser así, o como dicen, nada tiene que ver el Antiguo Testamento con nosotros. Uno tiene que decir, este muchachito o esta hermanita andan mal en cuanto a relación con el Espíritu Santo. Acuérdense que hay 5 cosas que el cristiano hace en contra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está apagado, y si el Espíritu Santo está contristado, y si el Espíritu Santo está resistido, está enojado,
no va a mostrar su grandeza en cuanto a las revelaciones que encontramos en este libro sagrado. Así que para entender bien este libro, ¿qué necesitamos? Estar en correcta relación con el Espíritu Santo. Caso contrario, hermanos, mire, cuando yo di clase en el Instituto Bíblico, y una de las clases que yo daba era hermenéutica, y la hermenéutica es la herramienta que se utiliza para interpretar bien la palabra de Dios. Y yo le decía a los muchachos en aquel tiempo, de nada sirve que se les enseñe conceptos, preceptos, de nada sirve que se les enseñe fórmulas para entender la Biblia si tu relación con el Espíritu Santo no es correcta. No hay para atrás, no hay, hermanos. Por eso es que necesitamos entender que para poder discernir bien lo que dice la Biblia, para poder interpretar muy bien lo que dice la Biblia, necesitamos una relación correcta con el Espíritu Santo. Abran Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El Señor Jesucristo recomendó esto. Y entonces necesitamos entenderlo con toda seriedad. Si no es asunto, agarro la Biblia, la leo y la voy a interpretar a mi gusto y antojo. No se puede. Y aunque muchos tergiversan la Biblia, y aunque muchos hermanos falsifican lo que dice la palabra del Señor, pero no hay vuelta de hoja. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Obviamente que en la Biblia, hermanos, hay que entender que la Biblia es la carta de Dios para su pueblo, nada más. En el Antiguo Testamento, Dios habla a su pueblo llamado Israel. En el Nuevo Testamento, Dios habla a la iglesia en estos días. Y obviamente que en medio de la Biblia encontramos que Dios trata con sacerdotes, Dios trata con profetas, Dios trata con reyes, Dios trata con pastores, Dios trata con los evangelistas, Dios trata con los pastores, con los maestros, Dios trata con cada hermano de la iglesia, Dios trata con un diácono, con una diaconisa, Dios trata con todo tipo de liderazgo. Por eso hay que saber interpretar muy bien la palabra del Señor. Por eso es que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay hermanos que no disfrutamos leer la Biblia, meditar en ella. Hay hermanos que dicen que es aburrido, puras letras, pero saben ustedes que esas letras dan vida, producen vida. Y cuando uno está en sintonía con el Espíritu Santo, hermano, uno disfruta escuchar la voz de Dios a través de este libro. Pero obviamente cuando el Espíritu está apagado, cuando el Espíritu está resistido, cuando el Espíritu está contristado, no le sentimos gusto. Es interesante que nosotros agarramos hoy los celulares y cómo navegamos. Entramos en una página, nos vamos a otra página, nos aburrimos del WhatsApp, nos vamos a Facebook. Si nos aburrimos de Facebook, nos vamos a TikTok. Si nos aburrimos de TikTok, nos vamos a Instagram. Total que no nos aburre las cosas que este mundo ofrece. Pero cuando vamos a la Biblia, no hay deseo. Hay que ser honesto. No hay deseo de leer ese sagrado libro.
Consumimos tiempo en los celulares. Y el apóstol Pablo fue bien claro, contundente, aprovechando bien el tiempo, porque lo que estamos viviendo en la actualidad, hermano, son momentos difíciles. Y necesitamos entonces empaparnos de lo que dice la palabra del Señor. Entonces no olviden esto. Si usted y yo queremos entender la Biblia, si usted y yo necesitamos interpretar la Biblia, bueno, la fórmula, sencillo, una correcta relación con el Espíritu Santo. Por eso Juan dice, el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. Pero si ando en pleito con el Espíritu Santo, si estoy dejando que el alma esté tomando el control de mi vida, si esa pugna que hay internamente, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, las dos fuerzas antagónicas, y estoy dándole más fuerza al alma, Dios nunca nos va a poder revelar las grandes verdades que están en este sagrado libro. Mire, aunque sea una tilde, miren lo que dice en Mateo capítulo 5. El Señor fue claro. Todo lo que está en este libro no tenemos que desecharlo. No. Sencillamente, Mateo capítulo 5, versículo 18, de lo macro a lo micro, de doctrinas maravillosas a cosas insignificantes. Todo ha sido inspirado por Dios. Dice el versículo 18 de Mateo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escuchen lo que dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Piense usted que hasta la gramática entra en función en la Biblia. Los signos de admiración, los dos puntos, punto y coma, las comas, tienen un gran significado. Y esto no fue asunto de los hombres, poner las cosas como querían. Hermanos, tiene que haber sido bajo la orientación del poder del Espíritu Santo. Así que entendamos entonces, este es un libro de todos los tiempos, se rompe las culturas, rompe todo, es para toda la humanidad. Este libro ha sido inspirado por Dios, utilizando en este aspecto al Espíritu Santo para hablar a través de 40 escritores y tengamos este precioso libro de la palabra del Señor. Ahora, la Biblia es el alimento de cada uno de nosotros. Escúchelo bien. La Biblia es el alimento de cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo. Es el alimento. ¿Cuántas veces necesitamos comer para fortalecer el cuerpo? ¿Cuántas veces? Y aún más, Normita. Desayunamos a las 10 un cafecito, mediodía a las 3 otro cafecito, cualquier tipo de refresco. Después viene la cena y si nos acostamos tarde, pues seguimos comiendo. Fortaleciendo nuestro cuerpo físico. Ahora, hermanos, para fortalecer el alma, para fortalecer el espíritu, es la Biblia. No hay otro alimento. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Necesitamos entender, hermanos, que este libro no es para llegar a la casa, tirarlo ahí en la mesa, guardarlo en el ropero. Este libro, hermano, necesita ser
el alimento cotidiano de cada uno de nosotros. Qué triste y lamentable condición de nosotros en la actualidad, que no nos hemos enamorado de este libro sagrado. Nos aburre, nos cansa. Y cuando usted comienza a leer la Biblia, hasta sueño nos da, ¿no es cierto? El diablo trata de una u otra manera que nosotros nos alejemos de este libro. Si ponemos el celular a un lado y ponemos la Biblia, ¿cuál tomaríamos? El celular. Estamos matándonos espiritualmente, nos estamos envenenando y no nos estamos alimentando como debiera de ser. Hermanos, si físicamente nosotros necesitamos 3 tiempos de comida, ahora, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia? Si eso es lo que va a alimentar mi espíritu, si eso es lo que va a darle fuerza al Espíritu Santo, dándole el control totalmente de mi vida, entonces necesito comer palabra de Dios. Ya sea un mensaje, hermano, ya sea una enseñanza, y aunque tenga que reciclar una enseñanza, pero yo necesito estar en contacto con el consejo de la palabra de Dios. Necesito alimentarme de la palabra del Señor. Y cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, hay cambios sustanciales en nuestra vida. La gente cambia. Dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuántas veces hay que alimentarse? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no nos alimentamos. No sabemos dónde están muchas cosas, muchos tesoros que tiene este sagrado libro. No nos alimentamos. Nos confunden muchas veces. Entramos a YouTube, escuchamos algunas posiciones supuestamente cristianas y nos pegan, nos agarran el cerebro y nos lo confunden totalmente. ¿Y saben por qué? Porque no nos estamos alimentando correctamente de la palabra del Señor. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos entender estas verdades que establece la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Es el alimento del espíritu. Escuche, este no es el alimento del alma. El alma quiere alimentarse de otras cosas. El alma quiere más pecado, más placer, más bandidencia. Eso es lo que tiene el alma. Y agarra nuestro cuerpo y los manipula. Por eso es que dice Romanos capítulo 6 que no permitamos que seamos instrumentos o nuestro cuerpo sea un instrumento para la maldad. Pero cuando el espíritu está fortalecido, hermano, no hay fuerza capaz que nos haga pecar. Apocalipsis capítulo 10. ¿Sí lo tienen? Versículo 9, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Bueno, veamos el versículo 8, desde el 8, hermano. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, ¿y cuál fue la orden? Cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó. Muy bien. ¿Dónde están las orientaciones para nuestras vidas? ¿Dónde está para conocer qué es lo que Dios demanda de mi vida? Ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo yo voy a entender cuáles son las cosas pasadas y cuáles son las cosas nuevas si no estoy comiendo, alimentándome de la palabra del Señor? Hermanos, y aquí está todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando la Biblia nos confronta, cuando la Biblia dice que lo que yo estoy haciendo no es correcto, saben que hasta se nos revuelve el estómago. Y entramos en contradicción y tratamos de negar lo que está diciendo la Biblia. Y exactamente eso es lo que dijo el apóstol Juan. Cuando yo comí el librito, dice, ¿qué pasó? Me amargó, fue amargo para mi vientre. Ay, hermanos, si nosotros realmente, antes de salir de nuestros hogares, tomáramos un bañito de palabra de Dios, recibiríamos más fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, oración, Biblia, son dos cosas diferentes. ¿A cuál de estas cosas el diablo le tiene miedo? ¿A que usted lea la Biblia o a que esté de rodillas ante la presencia del Señor? Obviamente, el diablo tiene miedo cuando nos ve de rodillas. ¿Usted cree que el diablo tiene miedo cuando te ve con la Biblia? No. El diablo sabe que te rasca la cabeza y te vas a dormir. El diablo sabe que por aquí te va a entrar muchas cosas y por este lado te va a salir. Pero cuando uno está de rodillas delante de la presencia del Señor, ¿qué está haciendo uno? Cargándose espiritualmente. Y mientras estamos orando en el pensamiento, el diablo no sabe lo que estoy diciendo, qué es lo que le estoy pidiendo a Dios. Pero el diablo no tiembla cuando usted toma la Biblia, cuando usted la abre, porque él sabe si esto no lo van a practicar. No la van a practicar. Hace algún tiempo atrás yo escuché una ilustración. Dicen que el diablo iba de vacaciones, pero necesitaba dejar a un sustituto para mantener todo el plan en el mundo entero. Convocó a todos los demonios y les dijo, miren, voy de vacaciones, necesito que uno de ustedes tome mi trono, pues, mi ausencia. Y el que me presente el mejor plan para que el evangelio no se difunda, para que las iglesias no crezcan, para que los pastores caigan en pecado, el que me presente el mejor plan, ese es el que va a ocupar mi trono. Los demonios se relamieron de gusto, regresaron a sus covaches y qué sé yo. Y en determinado momento, otra vez la reunión, y vinieron todos los demonios y uno por uno comenzaron a poner el plan para detener el avance de los cristianos, el avance de la iglesia, para que los pecadores no se convirtieran. Todos pasaron, toditos pasaron con excelente. Les vamos a hacer la guerra, les vamos a meter más mujeres, les vamos a meter más guaros, vamos a abrir más antros de vicios para que nadie se convierta al evangelio. El diablo dicen que solamente se sobaba la barba que tenía. Todo el mundo pasó y nadie
atinó a lo que el diablo quería. Y de pronto solamente quedó un demonio chiquitito. Y el diablo lo quedó viendo de reojo y dice, mira, si los grandes generales que tengo aquí no me mostraron el mejor plan, y este, ¿qué me va a decir? Pero bien, como todos los convoqué, y viene el diablito y se presenta delante del diablo. A ver, diablito, le dice, presentame tu plan. ¿Cómo no? Y comenzó el diablito, el demonito, y le dice, mire, señor, yo le voy a decir a los evangélicos que sigan orando. Y cuando el diablo escucha eso, vos estás loco, le dice, espere, déjeme terminar. Le voy a decir a los hermanos que lean la Biblia todos los días. Espérenme, que salgan a evangelizar. Y el diablo estaba que echando humo por todos lados. Y que vivan en santidad. Y que hagan lo mejor. Y el demonio le dice al Señor, pero yo le voy a decir que lo hagan mañana. ¿Te entendieron? Que lo hagan mañana. Porque mañana nunca llega en la vida de los cristianos. No es cierto, hermano, que no hemos propuesto muchas veces decir, mañana yo voy a cambiar. Mañana voy a comenzar el estudio de la Biblia. Mañana voy a comenzar a ser fiel al Señor. Mañana voy a tener tiempo de oración. Y el mañana nunca llega. Y ese demonio se ganó el trono con ese plan malévolo. Así que cuando alguien te diga a usted, mañana voy a comenzar a leer la Biblia, no le crea. Porque, hermano, no existe el mañana. Las cosas tienen que ser hoy. Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor todos los días. Y aunque de pronto cuando te encontrás con versículos que te van a amargar tu vida, de pronto te tocan un vicio que tenés escondido y hasta arrugamos la cara. ¿Cuántas veces usted ha escuchado un mensaje, no importa si aquí o en cualquier lado, de que usted está haciendo algo escondido y en el mensaje te sacó de quicio el asunto ese? Y dice la gente, ¿para qué vine a este lugar? Solamente para que me maltrataran. Necesitamos, hermanos, alimentarnos. Ezequiel, por favor. Vamos de Ezequiel, capítulo 34. Ojalá que podamos entender esto, hermano. La Biblia tenemos que comerla todos los días. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Los pastos del Señor son maravillosos. Hay gente que lee la Biblia por leerla, para decir, yo me he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué sirve si tu vida no cambia? ¿De qué sirve? Yo me acuerdo en la juventud, Marta sabe esto, que hacíamos fiestas, competencias de la Biblia. Y yo me leí santos versículos, capítulos, pero cero práctica. Ese es uno de los grandes problemas en nuestras vidas. Ezequiel capítulo 2, hermano, dispensen. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Necesitamos comer Biblia. Comer Biblia. Comer Biblia. Estar en el trabajo con un Nuevo Testamento, comer Biblia. Pero comemos navegando. Dice Ezequiel capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 9, en adelante, dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo
y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Qué tal? Todos estos versículos nos animan, nos alientan, sencillamente, hermanos, a comer más de la palabra, a comer más de la palabra del Señor. Ahora quiero terminar con estos pasajes para que lo podamos entender. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y ojalá lo podamos entender. Si usted no se alimenta de la palabra del Señor, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, hermanos, somos cristianos propensos a fallarle al Señor, somos propensos a negar al Señor, somos propensos a causarle vergüenza al Evangelio si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 6, versículo 32. En adelante, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que necesitamos todos los días. Este es el pan. Y este es el pan que da vida. Este es el pan que da sabiduría. Este es el pan que nos instruye. Este es el pan que nosotros necesitamos todos los días. Aquí está. Ciertamente, hermanos, el Antiguo Testamento, como hemos dicho siempre, es para Israel. Exactamente, pero hay muchas enseñanzas para la iglesia. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice, yo soy el pan. Pero no queremos ese pan. Miren lo que dice el versículo 48, 51 y 52. Vean lo que dice. La declaración de Jesús, yo soy el pan de vida. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sabe que esto tiene un cumplimiento en la cena del Señor? El pan y el vino. Porque la carne tiene sangre, ¿no? Y piense que ni eso lo queremos hacer. Es triste y lamentable el poco deseo de alimentarnos del pan del cielo. Y el pan del cielo, hermanos, está en este sagrado libro, la palabra del Señor. Ojalá que usted y yo entendamos, si queremos ser cristianos fuertes, vigorosos, cristianos que podamos practicar lo que dice la palabra del Señor, se van a dar cuenta que seremos mejores cristianos cada día más y más. Que cada versículo que lo leemos, lo llevemos a la práctica. Y aunque arrugue la cara y aunque, como dijo Juan, se me amarga el vientre, pero necesito desalojar esta situación que está en mi vida. Esos son los cristianos que necesitamos hoy en día. Pero cristianos que no leen la Biblia, que solamente la traemos el día del servicio,
Y hay otros que vienen sin Biblia buscando a ver si encuentran un pedazo de Biblia aquí porque no tienen. Qué vergüenza, hermanos. Y si nosotros los padres somos honestos, muchos de los hijos en el hogar están peleados con la Biblia. Y todavía cuando los padres le decimos, ve, lee la Biblia, hombre. Cada vez que me llevan a Normancito allá a la casa, y tengo que estar diciendo, hijo, yo no te he visto con una Biblia, pero con el celular de la abuela, de arriba para abajo, hasta que lo descargan. Bueno, ¿y la Biblia qué pasó? Sé que hay bastante Biblia, hay que leerla. Pero no le llama la atención, ese es el problema. Y si ese es un pequeño, a nosotros los viejos, hermanos, nos está pasando lo mismo. Si somos honestos, no hemos leído la Biblia. ¿Saben que yo siempre he dicho? Miren, hay una costumbre entre los bautistas, y ustedes lo saben porque nacimos entre los bautistas, que cada mañana, a ver, ¿cuántos hermanos leyeron capítulos? 8, 5, otros decían 20. La pregunta es, ¿cuántos de esos que leíste estás practicándolo? No hay. Yo prefiero que un hermano lea un versículo diario por lo menos, pero que lo practique. ¿De qué sirve? Cochabalo, Marta, ¿cuántas veces leímos el Salmo, los 150 capítulos del Salmo? ¿Cuántos capítulos? 150. Sí, pues está bien, lo leí. Pero ¿qué efecto tuvo en mi vida? Ni una. Yo creo que necesitamos ser responsables. Cuando la Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, exactamente lo que está esperando el Señor. Que comamos el pan del cielo, pero que vivamos de acuerdo a las enseñanzas que Él nos dejó. Caso contrario, hermanos, le estamos fallando al Señor. Le estamos fallando al Señor. Miren, no oramos. Y de refresco no leemos la Biblia. Claro, cuando vienen al templo los hermanos, traen la carnalidad en vivo. Traen problemas a la casa del Señor. Que Dios nos haga entender, hay que comer. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ojalá que comamos todos los días de ese pan que descendió del cielo. Aquí nos quedamos más.